Buen día, ingeniera Delvi. Buen día, compañeros. A continuación, yo voy a exponerles el tema que elegí para este video, el cual es la técnica de separación espermática en la viabilidad y estado acrosomal de espermatozoides postdescongelados de ovinos. Como sabemos, los métodos de separación son métodos físicos de separación de componentes que están presentes en una mezcla sin alterar sus composiciones químicas. Los diferentes métodos de separación aprovechan propiedades físicas de la materia, como lo son el punto de ebullición, densidad, solubilidad, capilaridad, ferromagnetismo, peso o tamaño, para separar las sustancias de la mezcla. Y a continuación voy a presentarles. Como les decía, el tema que yo elegí es el efecto de técnicas de separación espermática en la viabilidad y estado acrosomal de espermatozoides postdescongelados de ovinos. Como introducción, en la especie humana es donde más se han trabajado las técnicas de separación. Es espermática en semen fresco para incrementar la movilidad, la viabilidad y morfología normal de los espermatozoides y eliminar espermatozoides con daños en su ADN. En equinos se han utilizado para obtener una mejor calidad seminal en semen refrigerado y semen congelado, descongelado, y en porcinos para recuperar espermatozoides de buena calidad a partir de cerdos subfértiles. Por lo que el objetivo de este estudio es la evaluación espermática de semen postdescongelado de ovinos antes y después de ser sujetos a una de las siguientes técnicas de separación espermática, las cuales es Swing-Hook, Percol y filtración a través de las fibras de vidrio o Cefadex. Existen 4 métodos básicos para separar espermatozoides móviles y viables. Como número 1, que es la dilución y lavado mediante centrifugación y resuspensión de los espermatozoides. 2, que es la migración espermática como el procedimiento de Swing-Hook. 3, que es el lavado selectivo de subpoblaciones a través de centrifugación de gradientes de densidad, ejemplo Percol. Y 4, el empleo de sustancias adhesivas para eliminar espermatozoides muertos, como la filtración con fibra de vidrio o Cefadex. En los materiales y métodos se utilizaron lo que fueron 160 pajillas de 0.5 ml de semen descongelado de ovino con una concentración de 200 por 106 por ml obtenidos de sementales criollos de 4 a 5 años de edad con una dieta equilibrada y agua ad libitum con fertilidad probada. En cada sesión de trabajo se descongelaron 4 pajillas a 37.5 grados Celsius, por lo que fueron 45 segundos, los cuales se mezclaron, mezclándose el contenido de ellas en la suspensión, se evaluó y se consideró como un control. Luego se tomaron 200 microlitros para realizar cada una de las técnicas, las cuales se llevaron a cabo en una campana de flujo laminar para mantener condiciones de esterilidad. El medio que se usó para realizar las técnicas de filtración y migración espermática fue fluido tubárico humano, por sus siglas HTF. Para la preparación de la técnica de Swing-Hook, para realizar la migración espermática mediante la técnica de Swing-Hook, se colocaron 200
200 microlitros de muestra de semen en un tubo de vidrio, previamente atemperando a 37.5 grados Celsius, al que se le adicionaron 1000 microlitros de medio de HTF, que les decía que era el fluido tubárico humano. Luego, la columna de gradiente de densidad de percol, que fue para preparar esta columna, se utilizó una solución de percol al 90%, son 10 ml de medio HTF, que es fluido tubárico humano, 90 ml de percol, sigma P 1644, 29 miligramos de cloruro de calcio, 8 miligramos de cloruro de magnesio y 109 miligramos de bicarbonato de sodio. Para preparar el gradiente de densidad de 45%, se tomaron 250 microlitros de percol al 90% y 250 microlitros de medio de fluido tubárico humano. En el fondo de un tubo de Eppendorf estéril de 2 ml se colocaron lo que fueron 500 microlitros del gradiente de mayor densidad. Posteriormente se colocaron lo que fueron en la parte superior los 50 microlitros de gradiente de menor densidad, teniendo cuidado de no mezclar ambos gradientes. Y por último, se depositaron lo que fueron 200 microlitros de la mezcla de semen. En la que dicha columna se centrifugó a 200 gravedades durante 10 minutos y el pellet recuperado del fondo del tubo se diluyó en 200 microlitros de medio de fluido tubárico humano para evaluarse inmediatamente. Luego tenemos la columna de filtración de Cefadex, que se preparó 24 horas antes de su uso. Una suspensión de Cefadex G15 sigma G17-0020 al 20% en 1500 microlitros de medio de fluido tubárico humano en jeringuillas desechables de 10 ml. Antes del filtrado del semen se pasó a través del Cefadex 1 ml de medio de fluido tubárico humano a 37 grados Celsius. Luego se colocaron 200 microlitros de semen en la columna y se adicionó 1 ml de medio de fluido tubárico humano. La muestra filtrada se recuperó en un tubo de ensayo con una temperatura de 37.5 grados Celsius. En la columna de filtración de fibra de vidrio se colocaron 0.125 gramos de fibra de vidrio, sigma 18421 en una pipeta Pasteur. Se lavó 2 veces con 1 ml de medio de fluido tubárico humano a 37.5 grados Celsius para temperar la fibra, eliminar fibras de vidrio sueltas, así como otras partículas. El filtrado fue el mismo procedimiento, y ya para el filtrado, pues fue el mismo procedimiento que se describió para el Cefadex. En los resultados, en la movilidad progresiva de los espermatozoides obtenidos mediante Swinhook, fibra de vidrio y Cefadex, se encontró un incremento de 56.1%, 66.4% y 56.8% respectivamente con respecto a la muestra control, que fue de 43.1%, mientras que en los obtenidos a través de percol este parámetro disminuyó con un 30.5%, con diferencia significativa de P- a 0.05 en todos los tratamientos. En el porcentaje de espermatozoides vivos con reacción acrosomal,
RA, se observó un incremento significativo de P menos 0.05 en las muestras obtenidas con SwinHub, fibra de vidrio y Cefadex. Los valores son superiores al 50.0% sin diferencia significativa de P igual mayor a 0.05 entre las muestras control y lo recuperado con Percol, que fue de 35.6% y 41.2% respectivamente. Aquí vemos la tabla número 1 y la tabla número 2. En la tabla número 1 tenemos el promedio de las características de semen post descongelado de ovino después de ser sometido a diferentes técnicas de separación espermática. Al evaluar los espermatozoides vivos sin el RA, que era la reacción acrosomal, se encontró una disminución después del tratamiento con SwinHub, Percol, fibra de vidrio y Cefadex, que fue del 13.1%, como vemos en la tabla, del 9.1%, del 9.3% y del 10.8%. Respectivamente con respecto a las muestras de control, que era de 18.2%, con una diferencia significativa de P menos 0.05. En la tabla número 2, que es el porcentaje de viabilidad espermática en semen de ovino descongelado, determinando mediante la prueba de hipoosmótica, por sus siglas HOST, HOST, y ioduro de propidio, IP, antes y después de ser sometidas a diferentes técnicas de separación espermática. En esta tabla número 2 se encuentran los datos de viabilidad espermática evaluada con la técnica de HOST y pH antes y después de los tratamientos de separación espermáticas. Se observó un incremento de espermatozoides vivos después del tratamiento en SwinHub de 60.1 a 64.7%, con fibra de vidrio de 73.0 al 68.3% y de Cefadex del 62.9 al 64.2%, con relación a la muestra control, que era de 52.9 al 53.8%, mientras que disminuyeron los espermatozoides vivos en la muestra tratada con Percol, que fue del 43.5 al 50.3%. Los espermatozoides obtenidos por filtración de fibra de vidrio tuvieron el porcentaje más alto de espermatozoides vivos en los métodos de evaluación, del 70.0% y el 68.3% con HOSP y con IP, que es el ioduro de propidio, respectivamente, con una diferencia significativa de P menos 0.05 de todos los tratamientos con relación al control de la prueba de HOSP. Esta diferencia significativa solo se observó en las muestras obtenidas con el tratamiento de fibra de vidrio, en la prueba de ioduro de propidio. No se encontró diferencia significativa con una de P mayor a 0.05 al evaluar la viabilidad espermática por medio de HOST o de ioduro de propidio. Y este fue mi tema, espero haya sido de su agrado y muchas gracias por su atención.